La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en este domingo 17º del tiempo ordinario, domingo 17. Vamos avanzando, como les he dicho, en este discipulado, en este caminar con Jesús, con el Maestro. Recuerden, queridos hermanos, que nunca seremos maestros, siempre discípulos, bendito sea Dios, porque eso nos dará siempre la oportunidad de seguir aprendiendo. Aquí nadie puede decir, yo ya sé mucho, yo ya tengo conocimiento, por lo tanto no me interesa seguir aprendiendo. Jamás. Siempre seguiremos aprendiendo en la escuela del Maestro. Bendito sea Dios, porque aquí entonces no nos graduamos en esta tierra, seguimos formándonos, seguimos aprendiendo siempre del Maestro. Y nos encontramos hoy, en este domingo, en la primera jornada mundial del abuelo, que el Papa Francisco nos ha regalado para que celebremos a nuestros abuelos, para que oremos por ellos y sobre todo que seamos agradecidos con ellos, con nuestros abuelos que nos han enseñado la fe, a nuestros abuelos que nos han llevado también por el camino del Señor con su testimonio, con su ejemplo. Como dice el Papa Francisco, los santos de al lado, esos hombres y mujeres que se consagraron al Señor, que nos han enseñado a orar, que muchos ya gozan de la presencia del Señor, ya mis abuelos paternos y maternos están ya en la presencia de Dios, pero hay que orar por ellos también, ¿no? En esta primera jornada mundial de oración por los abuelos. Mañana, lunes, celebramos a San Joaquín y Santa Ana, pero el Papa ha pedido que lo celebremos hoy domingo para que honremos a estos hombres y mujeres que han dado su vida con su ejemplo, con su testimonio y sobre todo con el trabajo arduo. Muchos abuelos les toca seguir en esa tarea de formar y educar a sus hijos, a sus nietos, porque quizás sus hijos han muerto, otros porque quizás han tenido que salir del país, y son los abuelos los que les corresponde esa tarea de cuidar, de proteger y de velar por sus nietos. Pero bueno, entonces vamos a entrar en materia. Recuerden que estamos en nuestra lectio divina. Necesitamos entrarle en materia para saborear este texto hermoso del Evangelio de San Juan. ¿Cómo así Evangelio de San Juan? Ya se lo venía anunciando, ¿recuerdan? Bueno, pero antes vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo, vamos a hacer la oración al Espíritu, luego vamos a entrarle en materia a la palabra de Dios. Hagamos la oración. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia, queremos dejarnos seducir por tu amor. Hoy queremos pedirte, Espíritu Santo, que abras nuestra mente para poder comprender tu palabra, abre nuestros corazones para vivirla, pero sobre todo nuestros labios para comunicarla. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para estar bien nutridos, bien alimentados y fortalecidos en tu gracia. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos acercaremos al texto. Busque su Biblia, por favor, recuerden, Biblia en mano, no nos contentemos solamente con escuchar, necesitamos la palabra de Dios para tocarla, saborearla, para leerla, para subrayar algunos puntos que nos ayudarán luego para las meditaciones futuras. Vamos entonces a acercarnos a la palabra de Dios. El evangelio que vamos a tomar hoy está tomado de San Juan. Padre, pero estamos en el ciclo B. Sí, pero se recuerdan que les he venido anunciando que vamos a tomar 5 domingos el evangelio de San Juan. Vamos a leer todo el capítulo 6 de San Juan, hermoso texto de la multiplicación de los panes y sobre todo el discurso del pan de vida, así se le conoce como discurso del pan de vida. Lo vamos a leer todo el capítulo 6, aunque para el mes de agosto nos toca una solemnidad, el día 15 de agosto, recuerden, es la solemnidad de la Asunción. Pero bueno, ahí vamos a ver cómo le entramos en materia a esos dos puntos, tanto el texto que se nos propondrá para la solemnidad de la Asunción y para no perder la secuencia de los textos del Evangelio de San Juan, porque es hermosísimo el discurso del pan de vida. Bien, ya les dije dónde está tomado prácticamente, les dije que está tomado de San Juan y del capítulo 6, para que lo vaya buscando por mientras voy hablando.
Busque por favor en su Biblia capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Padre, pero repito, estamos en el ciclo B. Sí, fíjense bien que el Evangelio de San Marcos solamente tiene 16 capítulos. Y si le quitamos a esto los textos de la Pasión, que ya los meditamos el Domingo de Ramos o el Domingo de la Pasión, ya leímos los capítulos esos de la Pasión, entonces ya nos queda reducido el Evangelio. No nos daría para leerlo durante todo el año litúrgico, las 34 semanas. Por lo tanto, entonces la Iglesia, que es Madre y Maestra, nos presenta estos 5 domingos. Y además ya les voy a decir cómo se une, ¿no? Porque yo creo que ustedes ya saben cómo está unido ahí. Ya vamos a ver ese punto. Y entonces igual el Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos, el Evangelio de Lucas tiene 24, el Evangelio de San Juan tiene 21 y el más corto es el Evangelio de Marcos. Entonces por eso, como les digo, la Iglesia Madre y Maestra nos regala 5 domingos. Vamos a leer el texto y ya les explico la unión que se hace entre lo que leímos el domingo pasado y este texto, para que entremos en materia. Entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15 vamos a leer, aunque lo leeremos todo el capítulo 6. Si usted quiere dedicarle un ratito más para leerlo más, no importa, usted lo puede hacer ahora, pero vayamos en el orden que la Iglesia nos propone. Entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. ¿Qué dice el texto? Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Les hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí. Y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos leído, queridos hermanos, ya el texto para este domingo hermoso. A mí me fascina porque es el discurso del pan de vida. Y vamos a ver toda la estructura de este discurso, cómo Jesús comienza con la multitud y se va a terminar quedando solo con los apóstoles. Fíjense, la multitud, los discípulos, los apóstoles que se quedan solo con él. Vean ustedes toda la dinámica. Vamos a ir siguiendo estos 5 domingos, toda esta dinámica. La multitud, los discípulos, los apóstoles con Jesús.
se reduce hasta ahí, llegar hasta ahí, porque les parece escandaloso la forma de hablar de Jesús, que lo dejan solo. Pero eso poco a poco, vamos a ir leyendo, pero para que comprendamos por dónde va la cosa. Como les decía, tenemos que comprender la unión. ¿Se recuerdan dónde nos quedamos el domingo recién pasado? Jesús, que al llegar, después de la predicación de los apóstoles, vamos a descansar, llega al puerto donde iban a descansar y ahí encuentra la multitud. Y decía el texto que Jesús se compadeció de ellos. Fíjense bien que hoy día de la psicología se habla de la empatía. Y esto de la empatía para muchos es ponerse en el zapato del otro. A mí este término no me gusta, o esa definición, es ponerse en el lugar del otro. Pero la empatía no soluciona. La empatía es sentir, pero la compasión sí soluciona. Cuando la gente siente compasión, hay una respuesta a esa compasión que busca solucionar las dificultades del otro. Y es lo que Jesús hace. Al sentir compasión de la gente, busca darles de comer. Pero nos habíamos quedado ahí, en esa multitud que estaba ahí como ovejas sin pastor. Ahora tomamos el texto de San Juan, porque la narración de Marcos en la multiplicación de los panes es bien breve. Y entonces la iglesia nos va a proponer, va a ampliar el texto para que comprendamos mejor esa situación. Y se va a explayar más, va a narrar más sobre este punto del discurso del pan de vida. Pues bien, todos los evangelios hablan de la multiplicación de los panes. Digo, hay algunas personas que dicen que Jesús no multiplicó los panes, que lo que hizo Jesús es que estaba la gente ahí y dijo, vamos a bendecir los alimentos. La gente sacó de sus bolsitas la comida que llevaba, Jesús hizo una bendición y al bendecir, pues igual pusieron todo en común y todos comieron. Es muy atrevido esa interpretación, porque es reducir este milagro de la multiplicación de los panes a una bendición. Y no es que estoy diciendo que la bendición no tenga peso, claro que tiene peso, pero le restamos valor al milagro de la multiplicación de los panes. Y si los 4 evangelistas lo narran, es porque realmente marcó la vida de ellos y la vida de la gente. Tanto así que dice el evangelio de hoy que lo querían proclamar rey. Porque yo siempre he pensado que ese pan bendecido y multiplicado por el Señor tenía que saber a gloria. Si el vino, ¿se recuerdan? Que era exquisito, que era agua antes, y Jesús bendice y se convierte en vino, y era exquisito, dice el mayordomo, con cuánta razón. Entonces, este pan bendecido por el Señor tenía que saber a gloria. Eran panes corrientes, pan de cebada. Y después de que el Señor lo bendice y lo parte y lo reparte, tenía que saber a gloria, tanto así que lo querían proclamar rey, dice el Evangelio de hoy. Pero bien, entonces fíjense que dice que había una gran multitud, eran 5,000 hombres. ¿Por qué dice 5,000 hombres y no dice mujeres ni niños? Porque el hombre que estaba ahí, con toda seguridad, iba con su familia. Recuerden que había mucho apego familiar y si el hombre estaba ahí, estaba con su familia. Por lo tanto, vayan multiplicando más o menos cuánto podría ser. Si eran 5,000 hombres con las esposas y con los hijos, si tenían varios hijos, entonces vean que no solamente eran 5,000 personas, eran mucha gente la que estaba ahí. Si le agregamos sus esposas a los hombres que están, son 10,000 personas. Y a esto le agregamos los hijos, ya era una buena cantidad de personas las que estaban ahí reunidos. Y lo recuerda tanto el evangelista que dice que había un campo verde y ahí se sentaron. O sea, recuerdan los detalles. Cada evangelista va a recordar esos detalles de este episodio de la multiplicación de los panes, de este milagro que tuvo que suceder ahí. Y entonces llega la multitud, como hemos escuchado, lo seguía mucha gente porque habían visto los milagros o los prodigios que Jesús hacía. Jesús que le dice a Felipe, hay que darle de comer a esta gente. Felipe que responde de la lógica, diciendo, pues ni 200 denarios alcanzarían para darle de comer a tanta gente, porque Jesús le dice, viendo lo que pasaba, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Jesús ya sabía la respuesta, y Felipe responde, ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Y entonces dice Jesús que le dieran de comer, y entonces ante eso es que Andrés presenta a este niño diciendo, aquí hay un muchacho que trae 5 panes
de cebada, dice el texto, fíjense bien, como le digo, un pan corriente, no es un pan que era fino, sino un pan corriente, porque era el pan que se llevaba en los caminos, pan de cebada y 2 pescados. Pero dice el mismo Andrés, dice él, pero ¿qué es eso para tanta gente? Y Jesús es cuando manda entonces, díganle a la gente que se siente. Y ante eso, el Jesús que bendice, tomó los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente hizo con los pecados y comieron tanta gente. Antes dice que juntaron los pedazos y se juntaron 12 canastos de lo que había sobrado. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina para ver qué nos dice a cada uno de nosotros el texto. Ya entonces vimos cuestiones generales del texto. Multitud, Jesús que le dice que cómo se va a dar de comer a tanta gente, Felipe que responde no ajustarían ni 200 denarios, Andrés que presenta al joven que lleva 5 panes de cebada y 2 pescados, Jesús que los toma, da gracias a Dios, lo parte y empiezan a repartir esos panes y a tal punto que comieron más de 5,000 personas. ¿Qué nos dice a nosotros este texto? ¿Qué podemos sacar de interpretación para nuestras vidas? En primer lugar, es la confianza puesta en el Señor. ¿Se recuerdan cuando Jesús envía a los apóstoles? Los envía en la precariedad, habíamos dicho. Y esto de la precariedad es para que dependieran totalmente del Señor. Porque al tenerlo todo, se olvida ese poner la confianza en el Señor y dependemos más del dinero, dependemos más de las comodidades, dependemos más de la casa, del tener, de tantas cosas que pueden estar a nuestro alrededor, hasta de los afectos se depende muchas veces. Y es vivir nuestra vida dependiendo de Dios, nada más. Y en ese depender de Dios, Dios fortalece y nos da las gracias que tanto necesitamos. El Señor nos alimenta, como alimentó al pueblo en Egipto cuando tenían hambre, como escucharemos también en la primera lectura de hoy, también con el profeta Eliseo, que también se da este acontecimiento de alimentar. El Señor nunca desampara a aquel que sabe depender de Él. Y es lo que hemos escuchado ahora. Jesús que quiere darle de comer a tanta gente, como dirá algunos evangelios paralelos a este, que le daba miedo que se desmayaran en el camino. No había nada que comer. Jesús quiere alimentarlos. Jesús quiere darles de comer a esta gente. Y entonces dice la respuesta de Felipe, ¿no? Ni 200 denarios, había mucha gente. Es un milagro prodigioso, algo que Jesús ha hecho, no es un invento, algo ha pasado ahí. No es que solamente bendijo los alimentos y a comer todos, no, es que realmente se dio ese acontecimiento. Y llega Andrés con este joven, y seguramente este joven tenía eso para comer, y abre su bolsa y decir, aquí tengo lo mío, yo lo ofrezco. Y la pregunta que nos podemos hacer ahora es, ¿qué estás ofreciendo tú? ¿Qué estoy ofreciendo yo al Señor para que lo multiplique? Fíjense bien, escuchaba una meditación en esto de la parte de la matemática, sumar, restar, multiplicar y dividir. Hoy día estamos muy dados a restar, estamos muy dados a dividir. Y el Señor quiere sumar en tu vida, el Señor quiere multiplicar en tu vida y lamentablemente no nos damos cuenta de eso, porque nos quedamos solamente en restar, nos quedamos solamente en dividir. Necesitamos sumar, necesitamos multiplicar las bendiciones desde Dios. Por eso, qué bien que ahora que se nos presente este evangelio, podamos abrir nuestra bolsita para decirle al Señor, mira, lo que tengo es esto. Lo que tengo es mi vida, lo que tengo son mis talentos, lo que tengo son estos bienes también que te los pongo en tus manos, Señor. Lo que tengo es todo lo que me has dado y te lo pongo en tus manos. Este joven presenta lo que tiene. ¿Y nosotros qué estamos presentando? Es el momento ahora de abrir nuestra bolsa, de abrir nuestro corazón para presentarlo al Señor. Ya no es momento, ya no es tiempo de restar, ya no es tiempo de dividir, es tiempo ahora de sumar, es tiempo de multiplicar, de vivir esa experiencia del amor de Dios que suma en nosotros, que va sumando bendiciones, que nos va dando,
que va proveyendo para nuestra vida, que no resta, que suma, que multiplica en ti las bendiciones. Pero siempre y cuando nosotros nos abramos a experiencia. Si nos cerramos, nos perdemos de esas bendiciones del Señor. Si nos cerramos, nos perdemos de la multiplicación del amor de Dios en nuestras vidas. Necesitamos abrir nuestro corazón y ofrecer lo que tenemos. Muchas veces somos tacaños porque vamos rezando y pensamos más en nosotros que en compartir. Muchas veces nos perdemos de esa multiplicación de la gracia de Dios porque vivimos dividiendo, porque vivimos más en lo negativo que en lo positivo de nuestra vida. Necesitamos hoy abrirnos al Señor, sabiendo que el Señor no hace cualquier cosa. Ya escuchamos que era tan exquisito el pan que lo quieren proclamar rey, porque Jesús no hace cualquier cosa. Y el Señor ahora quiere bendecir, quiere sumar, quiere multiplicar en tu vida, pero no en cualquier cosa, sino a lo grande. Sí, el Señor quiere ahora hacer la obra en tu corazón. Muchas veces vivimos quejándonos, lamentándonos, vivimos en la realidad de la pequeñez, en lo mínimo, y no en lo máximo. Y fíjense, no estamos hablando solamente del dinero, porque muchas veces cuando pensamos de multiplicar, pensamos en la bolsa, pensamos en el dinero. No, quiere multiplicar las bendiciones en ti, quiere multiplicar los dones en ti para que los pongas al servicio de la comunidad. Siempre pensamos en lo mínimo, es que siempre lo hemos hecho así. Y esa es la expresión que usamos, ¿no? Siempre lo hemos hecho así, o siempre he hecho esto dentro de la comunidad, siempre he compartido esto en la comunidad. Pero no es el momento entonces de multiplicar eso para que pongas más talentos en la comunidad, para que sirvas más en tu comunidad. No es el momento ahora de sumarle a tu experiencia de fe. Insisto, porque muchas veces pensamos solamente en la parte monetaria y entonces, bueno, entonces la prosperidad, ¿no? Ya saben ustedes que no me gusta hablar solamente de la prosperidad, porque hablamos más de la adversidad, porque en la adversidad podemos descubrir la grandeza de Dios. Cuando tenemos, nos podemos perder. Por lo tanto, no solamente es hablar desde la bonanza en cuanto a los bienes, sino en cuanto a la gracia de Dios en nosotros. Sumar gracia de Dios en nuestros corazones, multiplicar la gracia de Dios en nuestras vidas. En eso es lo que tenemos que ver. Y eso es lo que tenemos que pedirle hoy al Señor. Su gracia, multiplicarse en nuestras vidas. Pero el Señor lo bendice. Y el Señor hoy tiene que bendecir tu vida. El Señor hoy tiene que bendecir tu familia. El Señor hoy tiene que bendecir todos tus proyectos. Es Él el que bendice. Es Él el que lo toca. Es Él el que lo parte y es Él el que lo comparte, dice el texto, a tal punto que todos pueden comer. Eran más de 5,000 personas, ya le dije yo, familias, no solamente hombres, sino familias, 5,000 familias ahí reunidas. Y Jesús a todos les da. El Señor no deja a nadie por fuera y hoy no te quiere dejar el Señor por fuera a ti. Por lo tanto, acerquémonos al trono de la gracia, acerquémonos al amor de Dios para experimentar sus bendiciones. Queridos hermanos, hermanas, recibir la bendición de Dios, que quiere multiplicarlo en tu corazón, quiere sumar en tu vida. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Vamos ahora, queridos hermanos, a hacer la oración. Después de haber escuchado el texto, después de haberlo leído, en cuanto a la multiplicación de los panes, el amor de Dios que quiere multiplicar, recuerden eso, quiere sumar y multiplicar en nosotros, no quiere restar ni dividir nada. El que divide es el enemigo. Dios suma, Dios multiplica bendiciones en nosotros. A partir de eso, hagamos la oración, tomando también puntos claves de la segunda lectura de hoy, cuando San Pablo nos dice, sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. A partir de esa experiencia, a vivir la humildad de sentirnos necesitados del Señor, hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia después de haber escuchado este texto, de haberlo leído, la multiplicación de los panes. Queremos que multipliques en nosotros tu bendición, que multipliques en nosotros tu misericordia, que multipliques en nosotros la alegría. No queremos restar, Señor, no queremos dividir.
Queremos, Señor, vivir esa experiencia de amor contigo. Ayúdanos a comprender este texto a la luz de tu amor, de tu misericordia, de tu ternura. Tú estás con nosotros, Señor, y al estar con nosotros nos llenas de bendiciones. Nos pide, sí, que abramos nuestro corazón para colocar lo que tenemos, porque muchas veces pues, solamente queremos recibir de ti. Lo que hemos escuchado ahora es el joven que ofrece y al final recibe. ¿Qué ofrecemos nosotros, Señor? Ayúdanos a ofrecer nuestra vida, ayúdanos a ser desprendidos, porque muchas veces solo queremos recibir, Señor, de ti, solo queremos ver la suma y la multiplicación en nuestra vida, pero sin ofrecer nada. No, Señor, tú hoy nos dices, como este muchacho, ¿qué tienes para ofrecer? Y te lo voy a multiplicar, pero ¿qué tienes para ofrecer? Que podamos ofrecerte nuestra vida, Señor, que podamos ofrecerte todo lo que tú nos has dado, porque todo viene de ti. Sin ti nuestra vida no tiene sentido. En tus manos quedamos, Señor, recibiendo de ti las bendiciones, recibiendo de ti tu amor y sobre todo la esperanza y el gozo de saber que no estamos solos, que tú con nosotros, pero que al estar con nosotros nos pides el desprendimiento del corazón para poder multiplicar en nosotros las bendiciones. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones sobre siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi queridos hermanos, vamos al último punto de nuestra lectura divina. En esta jornada mundial de oración por los abuelos, hay una oración que el Papa nos ha dado y dice esta oración: te doy las gracias, Señor, por el consuelo de tu presencia también en la soledad. Eres mi esperanza, mi confianza, desde mi juventud eres mi roca y mi fortaleza. Gracias por haberme dado una familia y por las bendiciones de una larga vida. Te agradezco los momentos de alegría y dificultad, por los sueños cumplidos y por los que aún tengo por delante. Te agradezco este tiempo de renovada fecundidad al que me llamas. Aumenta, Señor, mi fe, hazme un instrumento de tu paz, enséñame a acoger a quien sufre más que yo, a no dejar de soñar y a narrar tus maravillas a las nuevas generaciones. Protege y guía al Papa Francisco y a la Iglesia para que la luz del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, a renovar el mundo para que la tormenta de la pandemia se apacigüe, los pobres sean consolados y toda guerra termine. Sosténme en la debilidad y concédeme vivir plenamente cada momento que me das, con la certeza de que estás conmigo cada día hasta el fin del mundo. Amén. Bella oración para esta jornada mundial de oración por los abuelos. Bendiciones a todos ustedes, abuelos, que Dios les bendiga. Ustedes sigan adelante en esa tarea que Dios les ha encomendado. Recuerden, queridos abuelos, ¿dónde se sabe que ustedes han cumplido bien su tarea? En sus nietos, no en sus hijos, en sus nietos. Si ustedes ven que sus nietos andan mal portados, continúen su tarea de educar, pero a los papás, no a los nietos. Muchas veces los nietos le faltan el respeto a sus abuelos, porque los abuelos le quieren corregir a ellos. No, corrijan a sus hijos, decirle, yo no te enseñé eso, y halen las orejas a sus hijos, para que sus hijos puedan corregir a sus nietos. Ahí donde se sabe si ustedes han cumplido bien su tarea, en sus nietos, se sabe si han cumplido bien la tarea. Porque los hijos igual podemos portarnos bien porque están ellos ahí con nosotros, nuestros papás, pero ver la forma que van creciendo los nietos es saber si cumplieron o no cumplieron bien su tarea con la educación de sus hijos. Y corrijan, no a sus nietos, corrijan a sus hijos, para que sus hijos corrijan a sus nietos por el buen camino. Y así los honren y así poder entrar en la presencia de Dios sabiendo que han hecho lo que tenían que hacer. Bendiciones a todos los abuelos y desde la propuesta de la lectura nos tocará seguir meditando este capítulo 6 del Evangelio de San Juan para comprender lo que el Señor nos pide. Pero recuerden, es a sumar y multiplicar, nada de restar ni dividir. Ofrezcamos al Señor y el Señor lo multiplicará en nuestros corazones. Bendiciones para todos.